sea, no es que fuera ya Telecinco, es que Telecinco acababa de producir Torrente. Claro. Y yo decía, a ver, Torrente sí, esto no. Y es que ellos no entendían, pensaban que esta peli era seria. O sea, pensaban que realmente esto era una peli de misterio, sesuda, y que no. O sea, no lo entendían. También es verdad que en aquel entonces todos los críticos, yo ahora, por ejemplo, que estos días hemos estado haciendo entrevistas y tal, es gente muy joven, cosa que yo agradezco, gente de blogs, de podcasts y tal, que saben a lo que se enfrentan. Pero en aquel entonces no. O sea, en aquel entonces solo había un tipo de cine y un tipo de cine de misterio y tal, cosa que me parece... Ese año, por ejemplo, se estrenó Los Otros, de Amenábar. Pero es que Amenábar tiene otra clave, o sea, él tiene otra clave y está haciendo una película para otro. Yo tengo un público al que tengo que satisfacer en una serie de cosas. Si yo les hago una cosa que sea muy documental, no van a entender nada. Entonces, yo tengo una suerte, siempre lo he dicho, es que yo empecé en la tele y he trabajado mucho en la tele. Y ahí teníamos muy claro a quién vamos dirigidos. Es decir, hacemos un programa, ¿quién lo tiene que entender? ¿Quién lo tiene que ver? Y entonces hay que darle alimento a ese público. Entonces yo decía, ¿cuál es el público al que vamos dirigidos? Este. Pues ya está. Ahí el que mejor entendió esta película, y fue alucinante, era Andrés Vicente Gómez, que era un señor que tenía ya una edad, en aquel entonces tenía 60 y tantos años, y entonces yo me acuerdo que él no vio nunca nada de la película, no leyó el guión, alguien le había dicho que esta película podía hacer mucho dinero y él andaba buscando una película de este estilo y dio la casualidad de que el guión llegó allí y dijo, vamos a hacer esta película. Vale, recuerdo que una vez nada más vino al rodaje allí a comer con nosotros y tal, y ya está con el equipo y se acabó. Entonces luego terminamos de hacer la película y ya sabéis que se hace un primer pase para todo el equipo y sobre todo para el productor, para que vea la película. Y entonces me acuerdo que se sienta allí, está viéndola, y entonces en la primera secuencia de Maribel Verdú, que esto ha sido muy intenso y tal, y es cuando ella se vuelve la virgen y dice, virgencita, si salgo de esta me quedo virgen. Y entonces todo el equipo descojonado, ja, 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 ja. Y entonces me mira así y me dice, ¿se están riendo? Y digo, sí. Dice, pero esto no es de miedo. Digo, sí. ¿Y por qué se ríen? Digo, es que se tienen que reír. Y me dice, y entonces se queda pensando y dice, pero esto le va a gustar a la gente joven. Digo, le va a encantar. Y dice, vale. Y ya no volví a hablar en toda la película. Él estaba encantado. O sea, a ver, la película, yo siempre lo he dicho, la película está llena de chistes porque a nivel de escritura, a ver, a nadie se le escapa que esta película tiene una inspiración brutal con Scream. O sea, todo esto nace porque yo voy paseando por la calle Foncarral un día y hay una cola brutal de gente esperando a ver una película. ¿Y esto qué es? Scream. Yo no había oído escuchar esto tal. Ese lunes, esto fue pues un fin de semana y el lunes me voy a verla. Y la veo y digo, ostras, brutal, porque era un slasher como el que a mí me gustaba, pero le metían humor, el guión de Kevin Williamson era brutal, y además hace metalenguaje, es decir, juega con las películas de terror, los conceptos, y dije, brutal, yo quiero hacer eso. Y de ahí nace. Entonces, yo tenía muy claro que esta película tenía que tener todos esos conceptos. Y luego además, cuando ya te pones a escribirla y a hacerla, en el terror hay que tener mucho cuidado, es decir, si tú subes demasiado el nivel todo el rato, llega un momento que ya no puedes subir más. Y entonces el público se aburre. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Utilizar el humor como válvula de escape. Es decir, yo te voy subiendo, tengo una escena de terror, bajo, hago que te rías y en el momento que te estás riendo, ¡pum!, el golpe. Y así funciona, como una montaña rusa. Y esta película funciona como una montaña rusa. Te gustará más, te gustará menos, pero está pensada, y está pensada así. Y vuelvo a lo mismo. El público al que le gustaban estas películas lo entendió perfectamente. De hecho, vuelvo a lo mismo. Fue mucha gente a verla y tuvo un boca a boca excepcional. Porque además, vuelvo a lo mismo, la gente sabía que iba a pasarlo bien sin complejos. Ya está. Me río, me asusto. En la película siempre hicimos una promoción que decíamos que era una película S, porque tenía 3 S, que era sangre, sexo y sustos. Y eso es lo que tenía que tener. El único buen tipo de cine.